Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva clase. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las acometidas. En este tema, en este segundo tema, vamos a ir viendo los distintos tipos de acometidas que tenemos. Dentro de las definiciones es importante recalcar y recordar que la acometida tiene por objeto llevar el gas desde la red de distribución hasta la válvula de entrada del gabinete de regulación y medición, y la presión es la misma de la reinante en la red secundaria. Se denomina acometida individual aquella que sirve para la alimentación de gas natural a una vivienda unifamiliar que comprende un conducto de acometida, válvula de acometida, regulador y medidor que sirve para la alimentación del gas individual a un usuario. De la misma forma, denominamos acometida colectiva cuando comprende el conducto de acometida y válvula de acometida que sirve para la alimentación de gas a inmuebles colectivos, en este caso multifamiliares. Cuando hablamos de acometida múltiple, es aquella acometida de la red secundaria que sirve para la alimentación de gas natural a acometidas individuales y o colectivas. Y cuando hablamos de acometida particular es el tramo que conecta el conducto de distribuidor a un conducto montante de la instalación interna colectiva a los medidores. Entonces ya sabemos las definiciones de los distintos tipos de acometidas que se tienen. A partir de ello tenemos la entrada al medidor, la entrada y salida del medidor. La tubería de entrada y salida del medidor debe estar colocada de manera que permita la colocación y extracción del medidor sin deterioro de las tuberías del medidor y de las paredes vecinas. Denominamos válvula de corte a toda cometida particular, la cual debe ser provista de una válvula de corte situada antes del punto de medición. Esta válvula de corte debe ser accesible en permanencia y ser fácilmente maniobrable. Debe estar colocada en el mismo piso del departamento abastecido. Según lo que nos establece la norma, es que la distancia del suelo a la válvula de corte debe estar comprendido entre 0,30 metros y 2,10 metros. Tenemos también lo que es la válvula suplementaria. Esta se va a instalar en un punto más accesible o cercano de penetración en un edificio cuando la distancia perpendicular entre la válvula de la acometida y el edificio sea superior a 20 metros, lo cual debe ser protegida por una caja de protección si la misma está a una altura de 2,10 metros. Se denomina local técnico de gas cuando los medidores están agrupados en un local técnico. El conducto montante y el conducto distribuidor que alimentan deben estar colocados en el interior de este local. Se denomina gabinete técnico aquella instalación destinada a instalaciones de más de una instalación unifamiliar y a instalaciones multifamiliares. Contienen más de un medidor, pudiendo contener el sistema de regulación colectivo de acuerdo a lo establecido para la ubicación de reguladores. Bueno, esta es una configuración básica del sistema de distribución de gas natural. Esto ya lo hemos visto en técnico de proyectos 2, pero valga la pena aclarar. Tenemos acá el sistema de red primaria. A partir de ello, a partir de las estaciones de regulación, vienen lo que son la transición de red primaria a red secundaria. Podemos ver acá nuestra red secundaria. A partir de ello vienen nuestros usuarios domésticos y nuestros usuarios comerciales. Entonces es de esa manera que podemos mostrar acá un ejemplo común del sistema de distribución de gas natural. Como siguiente punto tenemos las instalaciones. Podemos hablar de instalaciones domiciliarias, las que están realizadas con tuberías que alimentan a los aparatos de uso común en una vivienda, en este caso cocinas, calentadores de agua y otros, ¿no? Terciarias son aquellas realizadas en inmuebles destinados a prestar servicios, así por ejemplo los colegios, los cuarteles, restaurantes, snacks. Instalaciones industriales, podemos denominar aquellos que se ocupan de la transformación de materia,
fábricas de todo tipo, hornos de fundición, hornos de cocción de cerámica, producción de agua caliente, producción de vapor, entre otros. Las vidrieras también entran acá. Entonces, denominamos usuarios industriales a estos que estamos poniendo como ejemplo. Este punto es muy importante que vayamos estudiando. La clasificación de inmuebles. Tenemos cuatro familias. Una primera familia que son viviendas individuales o hermanadas con dos pisos como máximo, sin contar los sótanos y subsuelos por si acaso, o enterrados o semienterrados. Tenemos después una segunda familia cuya viviendas individuales aisladas o hermanadas con más de dos pisos, habitables o individuales, o en banda o en habitaciones colectivas, cuyo penúltimo techo está situado a menos de 8 metros por encima del suelo. Entonces corresponde a la familia, a la segunda familia. Tenemos después una tercera familia donde el edificio, y hablando del edificio, cuyo penúltimo techo está a menos de 28 metros por encima del suelo. Y una cuarta familia donde el edificio, cuyo penúltimo techo está situado a más de 28 metros y a 50 metros como máximo del nivel del suelo. Entonces, a tomar muy en cuenta esta clasificación que estamos realizando en esta clase. Continuando con la presentación, vamos a hablar de las principales características que tiene una acometida. Habíamos dicho que la acometida tiene por objeto llevar el gas desde la red de distribución hasta la válvula del gabinete de regulación o medición. La acometida está concebida para operar a una presión igual a la red de distribución. En este caso sabemos que nuestra red secundaria opera entre 0,4 bares y 4 bares. En el caso de las instalaciones domésticas y terciarias, pueden ser mayor incluso a 4 bares, ¿no? Y en el caso de industrias, sabemos que son mayores a 4 bares. Entonces, esta es propiedad del distribuidor, en este caso YPF, Redes de Gas, que va a estar encargado de su vigilancia y mantenimiento. Dentro de lo que es la acometida, tenemos la acometida individual. La acometida individual comprende el conducto de acometida, la válvula de acometida, el regulador y medidor que van a servir para la alimentación del gas natural al usuario. Los inmuebles de uso de habitación o pequeños terciarios. Los inmuebles de uso de habitación son ya sean las partes individuales de conjuntos en pares o en banda. Estos, más de las veces, están alimentados por medidores de caudal inferiores a o igual a 10 metros cúbicos hora. Entonces, los inmuebles y locales de usos terciarios e industriales alimentados la más de las veces por medidores de caudal superior o igual hasta 16 metros cúbicos hora. Las naves de caldera de potencias caloríficas total instaladas superior a los 85 kilowatts. Entonces, cuando hablamos de acometida individual, es importante manejar estos conceptos que estamos describiendo. Entonces, acá en la presente gráfica podemos ver una configuración de una acometida individual común. Podemos ver las tuberías en un número 1 podemos ver la tubería de polietileno, el elevador, el nicho o gabinete de medición y regulación, el órgano de corte, el regulador y nuestro medidor. Continuando con la presentación, vamos a ver la siguiente diapositiva, una acometida individual. En proyectos 2 hemos visto estos términos: baja presión, media presión. Media presión denominamos a nuestro sistema de red secundaria que opera de 0,4 bares a 4 bares, y baja presión va a ser ya nuestra instalación interna, marcada en este caso de color verde en este isométrico. Entonces podemos ver acá un gabinete de medición y regulación para una acometida individual. Podemos ver desde otra perspectiva lo que les mostraba en la anterior diapositiva, donde vemos la configuración
De la acometida está la válvula de corte, el regulador y nuestro medidor. Acá tenemos otra imagen, igual desde otra perspectiva, nuestro sistema de red secundaria con una presión media. A partir de eso, nuestro nicho gabinete de medición. A partir de ello entra nuestra instalación interna, ya sea para la parte de cocción o de provisión de agua caliente. Dentro de los principales componentes que se tiene una acometida es la válvula de corte o válvula de acometida, la cual tiene que ser una válvula maniobrable, debe estar inmovilizada y debe tener un cuarto de giro, que es lo que se recomienda. En esta diapositiva tenemos una acometida individual múltiple que comprende el conducto de la acometida y válvula de acometida que va a servir para la alimentación de gas a inmuebles colectivos, en este caso multifamiliares, como podemos ver acá en la imagen. Entonces, son denominados acometidas colectivas aquellos que se alimentan o que alimentan inmuebles colectivos. Este enlace se realiza hasta incluido el órgano de corte exterior, el cual los dispositivos de regulación y o seguridad están eventualmente adjuntos. Una acometida colectiva solo puede alimentar un conducto de inmueble o un conducto ascendente o un distribuidor de medidores. Un ejemplo claro de acometida colectiva es un edificio cuyo principal uso es de viviendas, o sea, varias familias que están formadas por varios departamentos. A esto se denomina un inmueble colectivo. La particularidad de este tipo de instalaciones es, en primera instancia, que se tiene un regulador que realiza el reglaje de la entrega de gas para varios departamentos. En cada uno de estos está su propio medidor. Si la presión es superior a los 400 milibares en el interior del edificio de habitación, debe ir provisto de un limitador de caudal para edificios que comprenden como máximo 10 alojamientos por piso. Un aparato de corte automático para los edificios de segunda familia que comprenden más de 10 viviendas por piso y aquellos de la tercera y cuarta categoría. Entonces no vayamos a olvidar estos conceptos importantes de acometida colectiva que nos van a servir en adelante del curso. Entonces, una acometida colectiva tiene las siguientes partes: toma de acometida, conducto de acometida, el cofre de regulación. La toma de acometida y los conductos son de las mismas características que las acometidas individuales. Aquí podemos ver en esta primera imagen una configuración típica de una acometida colectiva: la red secundaria, el órgano de corte, nuestro regulador, los conductos ascendentes a las viviendas familiares. En esta gráfica podemos ver otro tipo de configuración de acometida colectiva. En este caso tenemos un disparador de máximo caudal y tenemos un regulador para cada gabinete de medición. Como podemos ver acá en la figura, está el regulador y el medidor en cada vivienda. Respecto a la acometida colectiva, tenemos que enmarcarnos en el numeral 41 del capítulo 10 del anexo 5, en la cual nos establece lo que es instalaciones de categoría doméstica y comercial. Cuando hablamos de acometidas colectivas, debemos saber y debemos conocer el término de vaina de edificio o vaina de medidores. Este tipo de instalaciones comprenden un conducto continuo vertical que forma parte de la estructura de la edificación, construido en general en las proximidades de los descansos de un edificio, que son destinados a contener el conducto montante, como se puede ver en esta imagen, y los medidores y reguladores que van a dar servicio exclusivo de gas a los departamentos, en este caso, del edificio. En esta imagen podemos ver algunas de las configuraciones de locales y gabinetes técnicos en edificios, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, acá que solamente está la configuración de los medidores. Seguramente la etapa de regulación está más antes en otro local técnico.
En esta imagen podemos ver que cada medidor tiene su regulación propia, igual de la misma manera en esta imagen. De la misma manera acá podemos ver otro local de vaina, de edificio vaina de medidores, en la cual podemos ver en esta imagen que solamente que se encuentran tanto los medidores junto con los reguladores, ¿no? Entonces es una configuración característica de vaina de medidores. Por ejemplo, acá podemos ver que la etapa de regulación está antes y posterior a eso ya están los medidores para cada departamento. Es otro tipo de configuración. Continuando con la clase, vamos a hablar sobre las características de la acometida en instalaciones internas de gas natural en edificios. La acometida de un edificio, para poder hacer el cálculo, nos vamos a remitir a la tabla 13 del anexo 5. Vamos a aplicar la forma de Renault para media presión o su equivalente. Eh, Sabemos que un edificio debe tener una válvula de acometida. La válvula de acometida debe tener un cuarto de giro y debe ser maniobrable que permita su operación y debe estar a partir del nivel del suelo en el exterior del edificio. Debe ser inamovilizada con el fin de permitir maniobrarla sin generar tensión en el tubo. Generalmente el emplazamiento de esta válvula, como se muestra acá en la figura, es bajo suelo. Colocar esta válvula de corte bajo calzada será determinada mucho por el criterio, en este caso, de la empresa distribuidora, en este caso YPFB. La válvula de acometida bajo suelo debe contar con uniones soldadas mediante electrofusión y no estar a más de 0,50 metros del nivel del suelo o piso, como se ve acá en la gráfica. Aquí tenemos otro gráfico un poquito más a detalle. Podemos ver el emplazamiento bajo suelo de la válvula de la acometida del edificio, ¿no? Entonces podemos ver cómo está soldado y de qué manera está soldada. Algunas de las recomendaciones para la instalación, se prohíbe que el emplazamiento de la válvula esté en la alcantarilla, se prohíbe el emplazamiento de la válvula en la calzada, todas las uniones de la acometida en emplazamiento bajo suelo deben ser soldadas mediante la electrofusión. La profundidad máxima de instalación de la válvula, como les había mencionado en la anterior diapositiva, es de 0,50 metros. Continuando, otra de las características de la instalación interna de gas en edificios y viviendas, tenemos el emplazamiento del gabinete en elevación. El gabinete podrá instalarse, nos dice el anexo 5, a una altura comprendida entre 0,30 metros hasta los 2,10 metros respectivos del nivel del suelo hasta el eje de la válvula de la acometida o válvula de corte en caso de instalaciones multifamiliares. En caso de que no pueda aplicarse esta distancia, se deberá consultar a la empresa distribuidora, ¿no? Entonces, a veces mucho parte del criterio también de los inspectores que nos asignen para este punto. Pero lo que nos establece la norma son estos parámetros. Como podemos ver acá en la imagen, la altura del eje en relación del suelo debe ser de 0,30 metros a 2,10 metros. En esta gráfica podemos ver un tramo común a varias instalaciones. Los tramos comunes se encuentran en particular en el caso en el que el conducto salido del regulador colectivo, en este punto podemos ver, toma de la acometida y alimenta varios inmuebles individuales, varios conductos mutantes de los inmuebles colectivos, uno o varios conductos mutantes y uno o varios inmuebles individuales, como se puede ver acá en la gráfica. Otro aspecto que quisiera comentarles en esta diapositiva es que para determinar el diámetro del tramo común a varias instalaciones a partir de los diámetros de esos tramos, considerados como independientes, en este caso se utiliza el nomograma de la tabla número 14 del anexo 5. Todo esto van a tener descargada para poder descargar en la plataforma. Entonces, en esta gráfica también podemos ver los tramos en media presión B y media presión A. Y los que están marcados en color naranja serían nuestros tramos de media presión B. Y los que están marcados en color azul serían nuestros tramos ya en baja presión.
A esto vamos a denominar el tramo común y bueno, esta sería nuestra acometida. Otra particularidad que podemos ver es que este conducto de edificio alimenta a dos conductos mutantes, ¿no? El edificio 1 y el edificio 2. En la presentación vemos los distintos tipos de esquemas de instalaciones. Los esquemas muestran los tipos de instalaciones para las categorías tanto doméstica y comercial, tanto a baja presión y a media presión, así como las pérdidas de cargas admisibles. En esta primera imagen podemos ver una vivienda unifamiliar en la cual se nos establece en este gráfico, podemos ver acá la parte de la red secundaria, nuestro regulador, el cual está configurado o debe estar configurado según lo establece hasta 19, desde 19 milibares hasta 23 milibares. Podemos ver acá la válvula de la acometida, podemos ver acá nuestro medidor, la acometida está en función, la presión está en función a la red secundaria en este caso con una presión de 4 bares. Se establece acá el delta de presión que está permitido, que en este caso es 1 milibar hasta el aparato más lejano, ¿no? En este caso nuestra cocina, ¿no? Entonces podemos ver bueno, en color marcado de rojo, verde y azul los tramos tanto de media presión B, tramos de media presión A y los tramos de baja presión, en este caso de color azul. Continuando con la clase, en este punto tenemos una instalación multifamiliar con una regulación de media presión B y baja presión. En esta imagen podemos ver lo que es color marcado de color rojo, la red secundaria en media presión B. A partir de ello tenemos un gabinete de regulación, el cual está configurado desde 19 milibares hasta 23 milibares puede estar configurado. A partir de ello tenemos un conducto del edificio, que se llama esto, que lo denominamos, y a partir de ello está el conducto mutante. El delta de presión permitido al medidor más lejano es de 3.8 milibares. No olvidarse eso, por favor. Aquí podemos ver ya el conducto del distribuidor a los medidores. Tenemos acá nuestra válvula de corte para cada uno de los medidores. Y este tramo, a partir de la mutante hasta el medidor, se denomina la acometida particular del usuario. A partir de la salida del medidor viene ya lo que es la instalación interna. Sabemos que el delta de presión permitido va a ser de 0.5 milibares y la regulación es igual a 19 milibares. Y va a ser el delta de presión permitido de 1 milibar si la regulación es mayor a 19 milibares. En este caso, en nuestro ejemplo que tenemos, a la cocina. En este esquema podemos ver el local técnico o gabinete técnico. Podemos ver en esta parte la red secundaria a media presión con nuestra acometida 4 bares. El regulador colectivo debe ser configurado, como hemos hablado, entre 19 y hasta 23 milibares. Tenemos aquí nuestra válvula de la acometida y en este esquema tenemos todo lo que está marcado en verde, nuestro local técnico o gabinete técnico. Entonces, el conducto de mutante, el delta de presión permitido al medidor más lejano va a ser de 1 milibar. Aquí tenemos de la misma manera un conducto distribuidor, la válvula de corte, la acometida particular. Y a partir de ello tenemos lo que son ya las instalaciones internas unifamiliar. En este caso la caída de presión permitida es de 1 milibar. Bueno, aquí viendo otro tipo de esquema de instalación, vemos una instalación en crujía. En la imagen podemos ver de la misma manera nuestra red secundaria a media presión. Tenemos en esta parte nuestra válvula de acometida. Tenemos nuestro regulador colectivo. Este sería nuestro gabinete de regulación. A partir de ello vamos a tener un conducto mutante. En este caso, el delta de presión permitido es de 3.8 milibares al medidor más lejano. ¿Ya? A partir de ello vienen lo que son las configuraciones de lo que es
nuestra instalación interna unifamiliar. Recalcarles nuevamente que el delta de presión permitido va a ser de 0,5 en este caso milibares si la regulación es igual a 19 milibares. Si por alguna razón la regulación es mayor a 19 milibares, el delta de presión puede ser hasta 1 milibar. Entonces, es otro tipo de instalación, de esquema de instalación en crujía. Bien, en esta presentación vamos a ver un esquema de instalación con una regulación de media presión B y media presión A. Este corresponde a una vivienda multifamiliar con una regulación de segunda etapa, como se puede ver. En la gráfica tenemos nuestra red secundaria con media presión B, con una cometida de 4 bares hasta nuestro regulador colectivo, que generalmente está configurado o es igual más o menos a 140 milibares. Tenemos nuestra válvula de la cometida y este es nuestro gabinete de regulación. En este punto lo que está marcado de verde sería nuestro tramo en media presión A, la cual es nuestro conducto de edificio, todo este tramo, y a partir de este va a ser nuestro conducto mutante. Aquí hay una serie de parámetros que se debe cumplir en el diseño de la mutante, el cual nos establece que la mutante tiene que estar, el flujo del gas tiene que estar en una velocidad menor o igual a 15 metros por segundo y se tiene que cumplir el parámetro de caudal sobre diámetro menor a 150. Entonces tenemos que cumplir lo que establece estos parámetros para el conducto mutante. A partir de ello, del conducto mutante, se tienen cada uno nuestras válvulas de corte y en este caso tenemos una segunda etapa de regulación que ya está configurado en este punto entre los 19 hasta los 23 milibares. Podemos ver para cada piso en este caso, ¿no? Y a partir de ello tenemos ya nuestra instalación unifamiliar. El delta de presión permitido es de 1 milibar. Y en esta etapa también nos establece que el delta de presión puede ser hasta 1 milibar. Con esta diapositiva vemos el local técnico o gabinete técnico con regulación de segunda etapa. Nuevamente, marcados en color naranja los tramos en media presión B. Los tramos en media presión A son los que están marcados de color verde y los tramos en baja presión. Entonces, tenemos de la misma manera nuestro regulador colectivo de media presión A, regulado a 140 milibares. Tenemos nuestra válvula de la cometida. De la misma manera, el parámetro de conducto de mutante que se tiene que cumplir con una velocidad menor o igual a 15 metros sobre segundo y una relación de caudal diámetro menor a 150. A partir de ello van a venir nuestras acometidas particulares con sus reguladores de segunda etapa, los cuales pueden estar configurados entre 19 milibares hasta 23 milibares. El delta de presión permitido en este tramo es de 1 milibar. A partir de ello ya tenemos nuestras instalaciones unifamiliares con el delta de presión de 1 milibar permitido, hasta la válvula de mando del aparato en este caso. En esta gráfica vamos a ver una instalación en crujía con regulación de segunda etapa de la misma manera. Podemos ver en esta parte nuestro regulador colectivo de media presión A, regulado a 140 milibares. Tenemos nuestra válvula de la cometida. Tenemos nuestro gabinete de regulación. A partir de ello ya se establece nuestro conducto mutante, que tiene que cumplir los parámetros ya establecidos con una velocidad menor a 15 metros sobre segundo y un caudal sobre diámetro menor a 150. Esto ya lo vamos a ir viendo ya en la parte de cálculos que tengamos que hacer. Estos solamente son conceptos y criterios que ustedes tienen que conocer, que nos va a servir para poder desarrollarnos en las siguientes clases. Entonces, acá tenemos nuestra válvula de corte. Tenemos acá un regulador ya de segunda etapa, el cual está regulado y puede estar regulado entre 19 milibares hasta, hasta 23 milibares. A partir de ello, vamos a tener nuestro conducto distribuidor.
hacia los medidores, el cual se establece que el delta de presión permitido es de 1 milibar hasta el medidor más lejano. Posterior a ello ya tenemos nuestra instalación interna, de la misma manera ya sabemos esto, el delta de presión permitido va a ser de 1 milibar. Entonces, esta es una instalación en crujía con regulación de segunda etapa. Ahora vamos a ver una instalación comercial con una regulación de media presión B y baja presión. Podemos ver el tramo característico de nuestra red secundaria, 4 bares, y podemos ver un regulador de 19 milibares hasta 23 milibares en esta parte. Y este es nuestro gabinete de medición, el cual a partir de ello se tiene ya nuestra instalación comercial. Y de la misma manera, el delta de presión permitido es hasta 1 milibar, hasta la válvula de mando del aparato. Posterior a eso tenemos la parte de regulación en media presión B y media presión A. Como habíamos ido marcando, la parte naranja nos establece los tramos en media presión B y los tramos de color verde en media presión A. Podemos ver acá también marcado en azul el tramo en baja presión. En este caso tenemos un regulador de primera etapa cuya media presión A puede estar entre o debe ser menor o igual a los 0.4 bares. A partir de ello va a venir nuestra instalación interna comercial, el cual el delta de presión máximo permitido va a ser el 10% de la presión regulada. Entonces va a depender mucho de la presión regulada con la que estemos trabajando, pero sin embargo se tiene que tener los parámetros de velocidad permitida que tiene que ser menor o igual a 15 metros sobre segundo de la misma manera. El caudal sobre diámetro debe ser 150. Tenemos acá un regulador ya de segunda etapa con una presión ya permitida entre los 19 y hasta los 23 milibares. En este punto, en esta gráfica, si bien esta configuración de este usuario comercial está de esta manera, es porque seguramente se tiene equipos que necesitan mayor presión, en este caso 350 milibares, ¿no? Y a partir de este punto ya se tiene un regulador de segunda etapa con 19 milibares. Bueno, de esa manera, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de este capítulo número 2 o tema 2. Hemos visto la parte de acometidas, medición y regulación. Espero que todo esté claro y que no se tenga ninguna duda. Cualquier consulta, no se olviden hacer uso de las herramientas que tenemos en la plataforma. Continuando, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan muy buenos días.